Está castigada de por vida, se burló un oficial. Nunca volverá a volar. Toda la base se sumió en un incómodo silencio. Ella permaneció en silencio, mirando fijamente el parche que le habían arrancado de la chaqueta. Pero cuando los helicópteros inundaron el cielo, todos levantaron la vista y se quedaron paralizados. ¿Qué había hecho para merecer esta respuesta aérea? El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la base aérea M.C. Connell mientras Clare Dawson caminaba por los pasillos que una vez comandó con orgullo. A sus 34 años, su postura aún denotaba la rígida disciplina de una piloto de combate. Pero algo había cambiado. El paso seguro había desaparecido, reemplazado por pasos mesurados que denotaban un cálculo cuidadoso en lugar de gracia natural. Entrega de suministros al hangar 7, murmuró para sí misma, consultando el portapapeles que se había convertido en su compañero constante. Antes había comandado aviones de $1 millón a través de cielos hostiles. Ahora repartía sándwiches y café a mecánicos que evitaban su mirada. La sala de reuniones bullía con la energía familiar de las operaciones de vuelo. Jóvenes pilotos se agrupaban alrededor de los tableros de misiones, con sus parches brillando bajo las luces fluorescentes. Clare entró sigilosamente, ocupando su asiento habitual en la esquina trasera, el lugar reservado para quienes ya no pertenecían pero no podían irse. El teniente Morrison, de apenas 25 años y con la arrogancia propia de 2 misiones de combate exitosas, estaba de pie al frente. Su voz transmitía una autoridad mordaz mientras repasaba el programa de entrenamiento del día. No sé por qué seguimos dejando que los fracasados participen en la planificación operativa, dijo Morrison, mirando a Claire a los ojos. Un peso muerto no debería estar en la cabina ni cerca de ella. La sala quedó en silencio. 20 pares de ojos miraban al suelo o sentían un repentino interés en sus cuadernos. Eran hombres y mujeres a los que Clare había entrenado, guiado y, en algunos casos, salvado. Pero ninguno habló. Los dedos de Clare se apretaron alrededor del borde de su portapapeles, el familiar peso de su parche de vuelo presionado contra su pecho, la insignia del F-22 Raptor que una vez fue su identidad. Quería hablar para recordarles quién había sido, lo que había logrado. En cambio, permaneció en silencio, encogiéndose aún más en su silla, como si pudiera desaparecer por completo. Al dispersarse la reunión, el teniente Morrison se acercó a su mesa. Su joven rostro reflejaba la cruel satisfacción de quien creía que el poder provenía de derribar a los demás. ¿Sabes qué, Dawson?, dijo, mientras tomaba su chaqueta del uniforme. Los pilotos que no vuelan no deberían llevar insignias de piloto. Es valor robado. Sus dedos encontraron el borde de su parche del F-22, el que se había ganado con años de entrenamiento, misiones de combate y sacrificios que Morrison no podía comprender. Con un tirón brusco, lo arrancó, dejando solo tela rasgada e hilos al descubierto. Listo, dijo, levantando el parche como un trofeo. Ahora te ves como lo que eres, personal de tierra. Clare miró la tela dañada, sus dedos recorriendo los bordes dentados donde habían estado sus alas. El parche que Morrison sostenía contenía más que un simple hilo bordado. Contenía su identidad, su propósito, la prueba de que una vez había volado por encima de las nubes. Tomó el parche roto de su mano sin decir palabra, doblándolo con cuidado y guardándolo en su bolsillo. Su peso era mayor que el del avión que solía pilotar. Al salir de la sala de reuniones, el reflejo de Clare se reflejó en el espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada parecía una desconocida, alguien con uniforme de piloto, pero con la postura derrotada de la olvidada. Los hilos rotos de su chaqueta revoloteaban ligeramente en la brisa del aire acondicionado. Un recordatorio visible de sueños que habían sido interrumpidos. Pero en su bolsillo, sus dedos se cerraron alrededor de la zona dañada. Y por un instante, recordó la sensación de tener alas. Raone Martínez llevaba 3 años trabajando en mantenimiento de aeronaves,
pero nunca había visto nada parecido a los archivos clasificados que llegaron a su escritorio esa mañana. Como especialista técnico, tenía acceso a los registros de los pilotos para programar el mantenimiento, pero el archivo de Clare Dawson lo hizo detenerse y leer 2 veces. Sombra 6 al control de tierra solicitando autorización de emergencia para la aproximación de la aeronave dañada. La transcripción de radio de Siria 2020 crepitaba con estática y urgencia. Raone se encontró leyendo el informe del incidente con creciente asombro, mientras su café se enfriaba a medida que se desarrollaba la historia. La capitana Clare Dawson había estado liderando una formación de 4 aeronaves en una misión de apoyo aéreo cercano cuando todo salió mal. Una unidad del ejército había sido inmovilizada por fuego enemigo en un valle a las afueras de Alepo, sufriendo bajas sin salida. Se suponía que la misión sería rutinaria. Proporcionar cobertura aérea mientras las fuerzas terrestres extraían a los soldados atrapados. Pero nada de ese día había sido rutina. Tenemos la mira de Sam iluminada por todas partes. Se escuchó la voz de su compañero a través de la estática de la radio. Clare, tenemos que abortar. Esto es una caja de muerte. Negativo, Raptor 2, fue la tranquila respuesta de Clare. La unidad de tierra ha resultado herida. No nos vamos. El informe táctico pintaba un panorama de probabilidades imposibles. Los vientos del desierto soplaban a 60 nudos. La visibilidad era casi nula debido a una tormenta de arena. Y los misiles tierra-aire enemigos rastreaban cada movimiento. Cualquier piloto razonable habría pedido refuerzos o esperado a que las condiciones mejoraran. Clare Dawson no era una piloto razonable. Las grabaciones de la misión la mostraban abriéndose paso a través de la tormenta usando la limitada imagen del radar para identificar 2 posiciones antiaéreas enemigas que mantenían a las fuerzas terrestres inmovilizadas. Con una precisión que rozaba lo sobrenatural, eliminó ambos objetivos con impactos directos, despejando el camino para los helicópteros de rescate. Pero mientras su formación ascendía fuera del valle, ocurrió el desastre. Líder Raptor, está dejando una estela de humo, gritó su compañero. Un misil enemigo había encontrado su marca, dañando la aeronave de Clare y lesionándola la espalda. El impacto comprimió 2 vértebras y dañó los nervios que controlaban la parte inferior de sus piernas. Pero la misión no había terminado. Mi sistema hidráulico ha fallado. La voz de Clare se mantuvo firme a pesar del dolor. No siento los pies en los pedales del timón. Lo que sucedió después fue el tipo de vuelo que se convirtió en leyenda en las escuelas de entrenamiento de pilotos. Con su aeronave apenas controlable y su cuerpo fallando, Clare logró guiar a su formación dañada de regreso a la base. Aterrizó su F-22 averiado usando solo sus manos y su pierna izquierda, trayendo a todos a casa con vida. La unidad de tierra que había salvado incluía a 12 soldados, uno de los cuales era el teniente coronel Henry Croft, quien luego se convertiría en general. Raone hojeó los informes médicos posteriores. 3 cirugías, 18 meses de fisioterapia y una revisión médica que puso fin a su carrera como piloto. El daño a su médula espinal significaba que ya no podía soportar las fuerzas G requeridas para operar aviones de combate. Pero fue la última página del expediente la que le heló la sangre a Ramón. Allí en las notas manuscritas de la junta médica contenían un comentario tachado, pero visible. Recomendar el alta médica. Riesgo de relaciones públicas debido a una piloto con discapacidad visible. Evitar la atención de los medios. No solo habían terminado su carrera, la habían tildado de lastre. Ramón levantó la vista del expediente hacia la ventana, donde pudo ver a Clare cruzando la pista de vuelo con sus suministros. Se movía con la cautela de quien ha aprendido a compensar el daño nervioso. Pero su postura aún conservaba el inconfundible porte de una guerrera. La misma mujer que lo había arriesgado todo para salvar vidas ahora era tratada como mercancía dañada por oficiales que nunca habían estado en combate.
Sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a la oficina de comunicaciones de la base. Algunas historias, pensó, merecían ser contadas. El mensaje llegó por los canales oficiales a las 8 horas. Capitán Dawson, preséntese en la plataforma de aterrizaje B5 a las 4 horas. Se requiere uniforme de gala. Clare miró la orden con la confusión mezclada con la aprensión. No había usado su uniforme de gala en meses, desde la ceremonia en la que discretamente la transfirieron a tareas administrativas. La tela azul se sentía extraña contra su piel, y el espacio vacío donde había estado su parche de vuelo parecía burlarse de ella con su ausencia. Mientras caminaba hacia la plataforma de aterrizaje, notó algo inusual. El personal de tierra estaba alineado a lo largo de la pista, su trabajo temporalmente abandonado. Otro personal se había reunido cerca de la torre, todos mirando al cielo con expresiones de anticipación. El parche dañado de Clare permanecía en su bolsillo. La tela rasgada era un recordatorio de la humillación de ayer. Había pasado la noche tratando de decidir si tirarlo o guardarlo como evidencia de lo que había perdido. Al final, no pudo soltarlo. El primer sonido vino del norte. Un estruendo bajo que cualquier militar reconoció instintivamente. Motores de avión, múltiples aeronaves acercándose en formación. Clare levantó la vista y sintió que se le cortaba la respiración. 6 U-60 Black Hawks aparecieron en el horizonte, volando en perfecta formación. Detrás de ellos, 4 F-16 Fighting Falcons mantenían intervalos precisos, sus elegantes formas cortando el cielo de la tarde. Pero fue su configuración lo que hizo que todos en la base se detuvieran y miraran fijamente. Estaban volando en el formación de hombre desaparecido, el saludo aéreo reservado para los caídos. A medida que la formación se acercaba a la base aérea MC Connell, las aeronaves comenzaron a separarse, creando un patrón que dejó a Clare sin aliento. Los helicópteros formaron las alas de un águila enorme, mientras que los F-16 crearon el cuerpo y la cola. Era una vista digna de espectáculos aéreos, no de una tarde de martes rutinaria en una base de entrenamiento. El Black Hawk que iba en cabeza rompió la formación y comenzó su descenso hacia la plataforma de aterrizaje B5. Clare observó en silencio y estupefacta cómo el avión aterrizaba, sus rotores creando un remolino de polvo y escombros. La puerta del pasajero se abrió y una figura con uniforme de gala salió. El general Henry Croft caminó hacia ella con el paso decidido de un hombre con una misión. A sus 52 años, se comportaba con la autoridad que emanaba de 3 décadas de servicio militar y la sabiduría que le daba la supervivencia en combate. Su pecho lucía condecoraciones que contaban la historia de una distinguida carrera. Pero sus ojos reflejaban algo más. Gratitud. Capitán Dawson, dijo, deteniéndose frente a ella y saludándola con firmeza. Clare devolvió el saludo automáticamente, mientras su mente luchaba por procesar lo que sucedía. Detrás del general, seguían llegando más aviones. La torre de comunicaciones de la base bullía de actividad mientras los controladores aéreos trabajaban para gestionar la llegada sin precedentes de aeronaves. Señor, no entiendo, dijo Clare, con la voz apenas audible por encima del sonido de rotores y motores a reacción. El general Croft sonrió, buscando en el bolsillo de su chaqueta. Hace 3 años, en un valle a las afueras de Alepo, usted y su escuadrón salvaron la vida de 12 soldados estadounidenses. Yo era uno de esos soldados, capitán. Y hoy estamos aquí para devolverles el favor. Sacó una pequeña caja y la abrió para revelar un parche de vuelo como ninguno que Clare hubiera visto jamás. Este era dorado en lugar del azul estándar, con alas que parecían brillar bajo la luz del atardecer. Las palabras piloto delegado estaban bordadas bajo la silueta del avión. El programa de piloto delegado fue creado para aviadores que se han ganado sus alas con sacrificio y servicio.
El general Croft explicó: puede que ya no esté volando en misiones de combate, capitán, pero sigue siendo uno de nosotros. Siempre lo será. Mientras le colocaba el parche dorado en el uniforme, Clare sintió algo que no había experimentado en meses. Orgullo. El peso del nuevo parche era diferente al anterior. De alguna manera, más pesado, como si cargara con el respeto colectivo de todos los que habían servido. Alrededor de la plataforma de aterrizaje, el personal de la base reunido comenzó a aplaudir. El sonido comenzó lentamente. Luego fue aumentando hasta un crescendo que se mezcló con el ruido de los motores de los aviones. Clare miró a su alrededor y vio rostros que reconoció. Mecánicos, pilotos, personal de tierra y administradores. Algunos sonreían, otros tenían lágrimas en los ojos, pero todos reconocían algo que le habían robado y que ahora le devolvían. El teniente Morrison estaba de pie cerca del fondo de la multitud, pálido al darse cuenta de lo que había hecho. Cuando sus miradas se cruzaron, dio un paso al frente, se quitó la gorra y habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Capitán Dawson, le debo una disculpa. Me equivoqué. La multitud guardó silencio, esperando la respuesta de Clare. Metió la mano en el bolsillo y sacó el parche roto, sosteniéndolo para que todos pudieran ver el daño. Este parche representaba quién era, dijo, y su voz se oyó con claridad en la pista. Pero tocó el parche dorado de piloto con legado, representa quién soy. La formación de aviones comenzó a despegar, realizando un último saludo aéreo antes de desaparecer en la distancia, pero su mensaje había sido entregado. La capitana Clare Dawson seguía siendo piloto, seguía siendo una guerrera y seguía siendo digna de respeto. Mientras el polvo se asentaba y la multitud comenzaba a dispersarse, Clare miró al cielo donde había desaparecido la aeronave. Por primera vez en meses, sintió que pertenecía. Los cambios en la base aérea MC Connell se produjeron rápidamente. Una semana después de la visita del general Croft, 3 oficiales recibieron órdenes de traslado a asignaciones remotas. El teniente Morrison se encontró con destino a una estación meteorológica en Alaska. Mientras tanto, los 2 oficiales superiores, que habían respaldado la reasignación de Clare, fueron trasladados discretamente a puestos de oficina en el Pentágono. Mientras tanto, el programa de pilotos delegado comenzó a tomar forma con Clare como su primera participante oficial. El Departamento de Defensa había creado la iniciativa para abordar un problema creciente. Pilotos de combate experimentados que ya no podían volar debido a lesiones sufridas en servicio, en lugar de perder su experiencia por completo. El programa los capacitaría como asesores tácticos, instructores de simulación y planificadores estratégicos. Su primera misión, explicó el general Croft durante una videoconferencia, es desarrollar protocolos de entrenamiento para la próxima generación de pilotos de combate. Necesitamos a alguien que comprenda tanto los aspectos técnicos de la guerra moderna como el coste humano del combate. Clare se encontró en una nueva oficina. No era el armario de suministros donde había estado revolviendo papeles, sino un espacio de trabajo adecuado con ventanas que daban a la pista de vuelo. La vista le permitía observar a los jóvenes pilotos practicando sus formaciones, mientras sus aviones trazaban patrones precisos contra el cielo azul. Ramón Martínez llamó a su puerta con una gruesa carpeta de documentos. Capitán, he recopilado los registros de entrenamiento que solicitó, pero también quería mostrarle algo más. Le entregó una copia impresa de publicaciones en redes sociales de militares de todo el mundo. El número del hashtag que aún usa se había vuelto viral en las comunidades militares, con cientos de militares compartiendo sus propias historias de superación. Tu historia inspira a la gente, dijo Ramón. Se están dando cuenta de que caer no significa quedarse abajo. Clare revisó los mensajes, historias de veteranos heridos que habían encontrado un nuevo propósito,
de mujeres en combate que habían sufrido discriminación, de cualquiera a quien le habían dicho que no era lo suficientemente bueno. El hilo conductor era la resiliencia, la negativa a dejar que las circunstancias definieran su valor. Un mensaje le llamó la atención. Kale Rodríguez, una joven cadete de la Academia de la Fuerza Aérea. Capitán Dawson, estoy estudiando para ser piloto, y su historia me demuestra que nuestro valor no solo reside en lo que podemos hacer hoy, sino en lo que podemos llegar a ser mañana. Gracias por no rendirse. Esa noche, Clare tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Presentó una propuesta a la Academia de la Fuerza Aérea para crear un ciclo de conferencias invitadas llamado Con los pies en la tierra, pero no derrotados. El programa invitaría a veteranos heridos a hablar con cadetes sobre resiliencia, liderazgo y cómo encontrar un propósito después de una pérdida. La primera conferencia estaba programada para el mes siguiente, y Clare pasó semanas preparándose. Había hablado en reuniones militares innumerables veces, pero esto era diferente. Se trataba de algo más que táctica o estrategia. Se trataba de esperanza. El auditorio de la academia estaba lleno de futuros oficiales, con rostros jóvenes que brillaban con ambición e incertidumbre. Clare estaba de pie en el podio, su insignia dorada de piloto legado reflejaba las luces del escenario. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo al fracaso?, preguntó. Casi todas las manos en el auditorio se levantaron. Bien, dijo Clare sonriendo. El miedo al fracaso significa que entiendes lo que está en juego. Pero déjenme hablarles de un tipo diferente de miedo, el miedo a rendirse. Les habló de Siria, del momento en que su avión fue alcanzado y se dio cuenta de que su carrera como piloto podría haber terminado. Habló de los meses que pasó viendo a otros pilotos despegar mientras ella permanecía en tierra, de la humillación de que le arrancaran la insignia, de la tentación de simplemente desvanecerse en el fondo. Pero esto es lo que aprendí, continuó. Puede que les corten las alas, pero su cielo es infinito. El liderazgo no tiene que ver con la plataforma en la que te encuentras. Se trata de las personas a las que animas. Después de la conferencia, el cadete Rodríguez se acercó a ella con una pregunta que Clare recordaría durante meses. Capitana, si pudiera regresar y evitar la lesión que acabó con su carrera de piloto, lo haría. Clare consideró la pregunta detenidamente. No, dijo finalmente, porque esa lesión no terminó mi historia. Solo cambió el capítulo. A veces los vuelos más importantes son los que se realizan sin siquiera despegar del suelo. Serenia. 6 meses después del vuelo en formación que lo cambió todo, Clare recibió un paquete inesperado. La dirección del remitente solo mostraba un apartado postal en Colorado Springs sin el nombre del remitente. Dentro, encontró un controlador de simulador de vuelo de última generación diseñado específicamente para operaciones del F-22 junto con una carta escrita con membrete oficial. Capitán Dawson, comenzaba la carta, abrimos la Academia de Liderazgo de Gran Altitud, una institución privada dedicada a formar a la próxima generación de aviadores militares y civiles. Nuestro enfoque combina el entrenamiento de vuelo tradicional con tecnología de simulación avanzada y desarrollo de liderazgo basado en la experiencia del mundo real. Necesitamos a alguien que comprenda los requisitos técnicos de la aviación moderna y los elementos humanos que marcan la diferencia entre pilotos competentes y excepcionales. ¿Consideraría servir como nuestra directora de entrenamiento estratégico? La oferta incluía un salario que triplicaba su paga militar actual, beneficios médicos completos y la oportunidad de diseñar programas de entrenamiento desde cero. Más importante aún, ofrecía la oportunidad de influir en el entrenamiento de aviación a escala nacional. Clare dejó la carta a un lado y se acercó a su ventana. Abajo, jóvenes pilotos practicaban vuelo en formación, sus aviones surcando el cielo con la precisión que otorgaban horas de entrenamiento y talento natural.
Pensó en su propia experiencia desde la cabina de un F-22 hasta el almacén de suministros, de la humillación al reconocimiento, de estar en tierra a volar de maneras que nunca había imaginado. Esa noche, llamó al general Croft para hablar sobre la oportunidad. «Es una oferta increíble», dijo el general. «Y sin duda te has ganado el derecho a seguir el camino que elijas, pero quiero que sepas que el programa de pilotos delegado ha superado todas las expectativas. Hemos recibido consultas de todas las ramas de las Fuerzas Armadas sobre la posibilidad de ampliar el concepto». «¿Qué estás pensando?», preguntó Clare. «Estoy pensando que tal vez es hora de que esto sea más grande que un solo programa. ¿Qué tal si creáramos una fundación? Algo que pudiera ayudar a los veteranos heridos de todas las ramas del ejército a encontrar un nuevo propósito. Podríamos dirigirla, establecer los estándares, convertirla en algo que pudiera ayudar a miles de personas». Claire consideró la propuesta. Significaría permanecer en el ejército, aceptar las limitaciones que conllevaba su estado de salud, pero también tener la oportunidad de crear algo sin precedentes. «¿Puedo darme un tiempo para pensarlo?», preguntó. «Por supuesto, pero Clare, decidas lo que decidas, debes saber que ya has cambiado más vidas de las que crees». Tras terminar la llamada, Clare sacó el parche roto que lo había iniciado todo. La tela seguía dañada, los bordes aún deshilachados, pero de alguna manera ahora se veía diferente. En lugar de representar el fracaso, se había convertido en un símbolo de resiliencia. Lo colocó en su escritorio junto al parche dorado de piloto con legado y la carta de Colorado. 3 caminos diferentes, 3 versiones diferentes de sí misma. La piloto que había sido, la asesora en la que se estaba convirtiendo y la líder que aún podría llegar a ser. Fuera de su ventana, la última formación del día regresaba a la base. Los aviones se movían en perfecta sincronización, sus luces de navegación creando patrones de constelaciones contra el cielo que se oscurecía. Clare los observó aterrizar, cada piloto completando un paso más en su camino hacia la maestría. Mañana tomaría su decisión. Pero esta noche, se conformaba con mirar el cielo y recordar que a veces los vuelos más importantes son los que te traen a casa. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del cadete Rodríguez, ahora estudiante de 2º año en la Academia de la Fuerza Aérea. «Capitán, solo quería que supiera que estoy escribiendo mi tesis de grado sobre liderazgo en la adversidad. Gracias por mostrarnos que nuestras alas no definen nuestra capacidad de remontar». Clare sonrió, respondiendo: «Recuerde, el cielo pertenece a todos los que se niegan a dejarse llevar por las circunstancias». Mientras se preparaba para salir de la oficina, Clare echó un último vistazo a los 3 objetos de su escritorio: el parche roto, el parche dorado y la carta que podría cambiarlo todo. Cada uno representaba una elección, un momento decisivo que había marcado su camino. Recogió el parche roto y lo guardó con cuidado en su bolsillo. Algunas cosas valían la pena conservar, no porque representaran el éxito, sino porque te recordaba lo que había superado. El parche dorado se iría a casa con ella esta noche al lugar de honor que había creado en la pared de su dormitorio. Serviría como un recordatorio diario de que el reconocimiento, cuando llega, es más dulce por haberse ganado con esfuerzo. Y la carta que esperaría hasta la mañana para poder leerla de nuevo con nuevos ojos y tomar la decisión que definiría el siguiente capítulo de su historia. La capitana Clareire Dawson, piloto heredera, salió de su oficina al aire del atardecer. Sobre ella, empezaban a aparecer las primeras estrellas, pequeños puntos de luz que habían guiado a los viajeros durante milenios. Había aprendido a navegar por diferentes estrellas ahora, pero el cielo seguía siendo suyo. Y mañana decidiría cómo compartirlo con otros que necesitaban recordar que estar en tierra era solo otra forma de aprender a volar. ¿Alguna vez has visto a alguien demostrar que todos estaban equivocados sin decir una palabra? ¿Desde dónde estás mirando? ¿Y qué victoria silenciosa has visto que restauró la dignidad y el silencio? Comparte tu lugar y tu momento. Estamos construyendo un mapa de coraje que no necesita gritar para ser escuchado.